el nombre de Jehová de los ejércitos es imposible que nos venga una derrota. Si Dios está con nosotros, la victoria es para nosotros. Amén. Y por eso en esta noche le puse el nombre al tema: una piedra, un gigante y un Dios. Pero antes de empezar, vamos a orar. Si inclinamos por favor nuestros rostros, vamos a presentar delante de Dios y que sea Dios, ¿verdad?, el que ministre la palabra en esta noche. Señor amado y Padre celestial, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos, Padre, congregados, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor, porque hemos podido, Padre, alabar tu nombre, Señor, porque nos has dado, Señor, el privilegio, Señor, de ser partícipes, Padre, de esos momentos de gloria contigo. En esta noche, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando, Padre, autoridad en esta casa, que seas tú, Señor, hablando, Señor amado, que pongas palabras, Señor, en mí, Señor, y que sea, Señor, tu voluntad, Padre. Te pido, Señor, que tú abras, Padre, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que la palabra, Señor, que se hable en esta noche, Padre, pueda dar fruto, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, como estaba explicando, tenemos una piedra, un gigante y un Dios. Ok, yo creo que por el título ya podemos deducir un poco, ¿verdad? Por dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué porción de la Biblia vamos a estar viendo? Pero antes de entrar a esa historia bíblica que creo que todos conocemos, quiero empezar con este salmo, Salmo 23:4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la palabra hay dos palabras en sí que nos vamos a enfocar primero, y es esa palabra valle y sombra de muerte. Porque según estaba leyendo en la Biblia, muchas veces nosotros somos llevados a los valles, porque en los valles es donde nosotros tenemos que enfrentar batallas. ¿Okay? Históricamente los valles eran puntos estratégicos que los enemigos usaban muchas veces para tratar de atacar e invadir el pueblo de Israel. Entonces muchas veces nosotros vemos que somos llevados al valle para tener que enfrentar a un gigante. Vamos a cambiar acá, ok. Amén, ok. Mejor, ok. El valle, ¿verdad? Pero también me quiero enfocar aquí donde dice sombra de muerte. Yo tuve la oportunidad de predicar hace meses, ¿verdad? Y nos enfocamos en el Salmo 91. Y me encanta ese salmo, pero vamos a ver el primer versículo bien rápido, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí estamos viendo dos diferentes clases de sombras. Primero, vemos que en un valle puede muchas veces haber una sombra de muerte, ¿verdad? Pero nuestra confianza puesta en Dios nos da esto, que nosotros moramos siempre bajo la sombra del Omnipotente. ¿Okay? Nosotros sabemos que cuando hay una sombra es porque hay un objeto que obstruye la luz. Eso es lo que crea la sombra, ¿verdad? Si yo me paro acá y el sol está viniendo de esa dirección, mi sombra va a estar aquí detrás de mí, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, eso lo que nos deja entender es que Dios está cerca de nosotros, que Dios está con nosotros. Y entonces, aunque muchas veces pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque muchas veces pueda ser que a lo mejor sí estamos pasando una lucha, una prueba, una dificultad donde aparenta que la sombra que nos cubre es esa sombra de muerte, nosotros estamos confiados porque hay una sombra más grande, una más poderosa, que es la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a 1 Samuel, capítulo 17, vamos a ver el versículo del 1 al 3. Porque aquí es donde empieza la palabra de Dios a relatar esa historia de cuando los filisteos se levantan en contra del pueblo de Israel y cuando Goliat sale a afrentar a ese pueblo, y donde también Dios demuestra su gloria por medio de David. ¿Ok? Pero vamos primero a ver, porque me doy cuenta que en este capítulo la palabra nos habla mucho acerca de las estrategias que el enemigo muchas veces quiere usar para derrotarnos, para atacarnos,
para llenarnos de miedo. Aquí vemos muchas evidencias de la manera y la función que toma el enemigo, pero también podemos ver la manera que Dios se puede glorificar por medio de cada uno de nosotros. Entonces la palabra nos dice aquí, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efis Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Aquí vemos otra vez esa palabra valle. ¿Okay? Otro momento en la Biblia donde nos vemos, ¿verdad?, en un valle a punto de entrar a la batalla. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco de dónde exactamente fue que ocurrió esto. En el mapa que está aquí a la izquierda, ¿ok?, vemos esa partecita roja, ¿verdad?, bien pequeña, que tiene el nombre de Filistia. ¿Ok? Ese era el lugar de donde venían los filisteos. ¿Ok? Ellos eran una gente que vivía por la costa, ¿verdad?, junto al mar Mediterráneo. ¿Ok? Y entonces si vemos ya para arriba, ¿verdad?, donde está por el río Jordán, vemos la ciudad de Jerusalén ahí. Básicamente todo eso ahí era lo que formaba el reino de Israel. ¿Ok? Pero entonces si vemos el otro mapa, nosotros podemos ver esta parte aquí, esta región que se le dice el Shephelah. ¿Ok? Y esa región lo que era básicamente un montón de valles que daban camino hacia las montañas. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a pensar, los filisteos están por la costa y el reino de Israel está básicamente por las montañas. Para que los filisteos pudieran llegar a esos puntos altos, tenían que atravesar todos esos valles. Entonces, por eso es que ese punto era tan importante. El Shephelah era un lugar estratégico que los enemigos usaban para poder alcanzar al reino de Israel cuando iban a atacar. Nosotros sabemos por los relatos bíblicos que los filisteos por años fueron enemigos grandes del pueblo de Israel, ¿verdad? Básicamente desde la infancia de este reino, siempre eran los filisteos quienes atacaban. Lo vemos acá con David, lo vemos con Sansón. Ese nombre de los filisteos se nombra bastante en términos de un ejemplo de lo que es el enemigo para el pueblo de Israel. ¿Okay? Sabemos también que cuando estamos hablando de la historia de David, el rey en ese momento es Saúl. Y como nos damos cuenta, siendo el rey Saúl, ¿verdad?, él fue el primer rey que básicamente gobernó el pueblo de Israel. Estamos viendo que el pueblo en ese momento, la verdad, está en su infancia, está empezando como reino, pero ya están viendo estos problemas de parte de los filisteos. Ahora, vemos otra vez, vamos a empezar a ver cada versículo. Vemos en Primera de Samuel, versículo 17, del 1 al 3. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efis Damim. Primero vamos a ver la palabra filisteos, ¿ok? Esa palabra viene del hebreo, la palabra 6429, que se puede traducir como tierra del peregrino, alguien que se queda temporalmente, vivir temporalmente o quedarse por tiempos. Aquí tenemos la primera pista de una de las estrategias que muchas veces usa el enemigo, que es que él va y viene, va y viene. Es un constante ataque, muchas veces para cansarnos, para fatigarnos, para molestar, ¿verdad?, para causar esa turbulencia en nosotros, ¿verdad? Muchas veces pueden haber momentos en nuestra vida donde todo va bien, ¿verdad? Pero parece como que muchas veces los problemas o las pruebas vienen como en ciclos, ¿verdad? Que todo va bien, y cuando todo está perfecto, ¡boom!, viene el ataque, ¿verdad? Y nos logramos levantar un poco y seguimos y otra vez ese mismo ataque, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí que esa era exactamente la estrategia de los filisteos. Ellos venían y se iban. Otro ejemplo que nosotros sabemos de parte de los filisteos era que en épocas ellos simplemente llegaban cuando la cosecha del pueblo de Israel estaba lista, con el único propósito de destruir lo que ellos habían sembrado.
Ese era el único propósito, o sea, robar la bendición. Era eso. Y lo que eso causa es básicamente que uno se hace esclavo del enemigo y del miedo, del terror que puede causar el enemigo en nosotros, porque constantemente tenemos que estar en alerta, constantemente tenemos que estar a la expectativa que nos puede atacar. Entonces, por eso era que estos filisteos operaban de esa manera, porque simplemente decidían robarle la paz al pueblo de Israel. La otra palabra aquí que vemos es la palabra soco, que fue donde los filisteos se reunieron, y aquí es otra palabra hebrea que se traduce como elevar una cerca alrededor de, también se traduce en arameo como la palabra espinas, ¿ok? Y cuando veo eso, primero me hace pensar que muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es sofocarnos. Él quiere rodearnos para que nosotros pensemos o sintamos que no tenemos una vía escapatoria, que no podemos salir de las garras del enemigo. Pero también si pensamos en lo que son la palabra espina, eso también nos deja pensar nos puede guiar hacia lo que es el estar seco. Un lugar que es seco, está ese versículo, ¿verdad? Que dice que la semilla cayó en un lugar, en un camino donde habían espinos. Y eso lo que hace es que previene que la palabra dé fruto en nuestra vida. ¿Ok? So ese es el propósito también del enemigo, es sofocarnos, es quitar la vida y es crear esa sequedad en cada uno de nosotros. ¿Ok? So la primera estrategia, el enemigo viene por tiempos a atormentar y retar al creyente en forma de desafío para avergonzar y atemorizar. ¿Ok? Vemos en Lucas capítulo 12, versículo 43 al 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Vemos esa palabra secos otra vez, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Ok? So aquí vemos cómo realmente la Biblia nos explica una estrategia clara del enemigo, que es que puede ser que él nos deje en paz por algún tiempo, pero él regresa. ¿Ok? Y aquí vemos otra vez lo que es el peligro de cuando hay una sequía en nuestra vida, pero también podemos ver que aquí dice, primero, la casa, ¿cómo estaba? Estaba desocupada, estaba barrida y estaba adornada. So nos da a entender que en sí la casa estaba bien, no había ningún problema. Aquí no dice que la casa estaba sucia, que no tenía adornos, que a lo mejor se está cayendo. No, dice está desocupada, barrida y adornada. Pero ese es el problema cuando no está la llenura del Espíritu Santo. Es que eso nos hace vulnerables a nosotros para que el enemigo pueda atacar. ¿Ok? Ahora la importancia, ¿verdad?, de estar limpios, ordenados, el peligro de estar limpios, ordenados, pero vacíos. En Lucas 4, del 1 al 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, la palabra clave siendo lleno, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Ok? So, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios mora en nosotros, nosotros no estamos expuestos para que cuando el enemigo regrese, que pueda morar en nosotros. Pero lo que el versículo anterior nos enseña, la verdad es que si nosotros tenemos una casa ordenada, tenemos una casa limpia, pero no tenemos esa llenura, da lugar para que el enemigo entre y siempre traiga con él 7 peores, ¿ok? Para que nuestro postrer estado sea peor que el primero. Esa es la estrategia que muchas veces el enemigo quiere usar, ¿ok? Ahora, si nos damos cuenta, aquí también, ¿verdad?, nos habla otra vez de lugares secos. ¿Ok? So, entonces empezamos a ver que ese es un tema
que se mueve bastante, no solo en lo que tiene que ver con valles, no solo en lo que tiene que ver con la historia de David y Goliat en Primera de Samuel, pero también en el peligro de que nuestra vida espiritual esté seca, ¿ok? Ahora, ¿cuál en sí viene a ser la función de un lugar seco? ¿Okay? Primero que nada, tenemos que entender que un valle, por definición, muchas veces definido como la erosión causada por ríos o cuerpos de agua que antes pasaban por un lugar. ¿Okay? Solo al definir lo que es un valle, ya estamos dándonos cuenta que otra vez hay un paralelismo entre la sequedad. Vemos, por ejemplo, lo que es el Valle del Nilo, ¿verdad? Lo que antes, hace miles de años, fue la causa de que una civilización creciera, ¿verdad? Que los egipcios pudieran crear estructuras increíbles, que pudieran hacer tanto con ciencia, con astronomía. Esa era la importancia de ese río, pero ahora que está seco, si nosotros vamos ahí, es desierto. Se ve dónde pasaba el río, pero ese valle está seco, ahí no hay nada, ¿ok? Ahora vemos aquí en Judas 3 del 11 al 12, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Ok? Pero entonces vemos aquí que los está describiendo a estas personas como nubes sin agua. Otra vez, esa falta de agua, esa sequedad que hay muchas veces se puede dar en la vida. Y si vemos aquí, eso lo que resulta es en alguien que no puede dar fruto, alguien que está 2 veces muerto, ¿ok? Y desarraigado. Ahora, aquí también nos da 3 ejemplos claros de muchas veces las razones por las cuales nosotros podemos llegar a exhibir estas características. ¿Ok? Lo primero que vemos aquí dice, aquellos que siguen el camino de Caín se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora vamos a ver cuál era el camino de Caín. Cuando la palabra dice eso, ¿a qué se refiere? ¿Ok? Y lo primero que nosotros vemos es que Caín desafortunadamente pervirtió la adoración a Dios. Génesis 4 del 3 al 5 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ok? Yo me imagino, ¿verdad?, que esta no fue la primera vez que ellos tenían que traer una ofrenda, un sacrificio a Dios. ¿Ok? Sabemos ya que cuando Adán y Eva pecan, hubo un primer sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio fue lo que Dios usa para cubrirlos a ellos, para cubrir la desnudez que ellos tenían, ¿verdad? Entonces ya un sacrificio había ocurrido. Y entonces vemos también que Abel trajo la ofrenda de la manera correcta. Entonces eso nos deja entender que definitivamente Adán y Eva les tuvieron que haber enseñado a ellos la manera correcta de presentar un sacrificio, una ofrenda delante de Dios. Mas sin embargo, Caín decidió pervertir la adoración, pervertir la ofrenda que él trajo y presentar algo que no era grato delante de la presencia de Dios. Entonces eso viene a ser algo que nos puede causar que nosotros nos sequemos espiritualmente, que seamos nubes sin agua, ¿verdad? El pervertir lo que es la adoración es cuando, por ejemplo, estamos en la congregación, estamos adorando, pero ya no podemos levantar las manos, ya no podemos cantar, ya no podemos adorar, ya no podemos alabar, sino que nosotros tomamos esa decisión de presentar una ofrenda de adoración que es mediocre para Dios. ¿Ok? Vemos el ejemplo de los hijos de Elí, que ellos también, ¿verdad?, pervirtieron la adoración. Ellos desafortunadamente tomaron en vano la importancia de lo que ellos hacían y
o sea, ellos hacían barbaridades. La Biblia nos habla acerca de las acciones de ellos, pero también nos cuenta de la acción que Dios tomó para corregir ese error, ¿verdad? Dice que él básicamente maldice la generación de Elí perpetuamente y le dice que todos los que vienen de esa línea van a morir jóvenes, ¿verdad? Y que los hijos de él iban en un día a ser cortados los dos. ¿Por qué? Por pervertir la adoración. Vemos también que Caín no fue humilde y fue falto de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ok, eso sí, la fe fue lo que causó que Abel diera una ofrenda excelente, una ofrenda mejor que Caín. Entonces podemos deducir por esto que uno de los problemas que Caín tenía era que no había fe. A lo mejor conocía a Dios, a lo mejor interactuaba con Dios, pero no creía en Dios. Y por eso fue que él también tomó esa decisión de traer una ofrenda mediocre. Entonces vemos aquí que muchas veces el ser falto de fe, el no tener confianza en Dios, nos puede llevar a que sigamos el camino de Caín. Y por último vemos que Caín no tuvo amor por sus hermanos. Génesis 4:8 dijo, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ok? Vemos aquí que él toma represalia en contra a causa de celos, ¿verdad? Él se da cuenta que Dios favorece la ofrenda de Abel y no le agrada la ofrenda de Caín. Entonces él, en vez de a lo mejor humillarse, en vez de a lo mejor pedir perdón por la decisión, por la obra que él había hecho, decide enojarse en contra de su hermano, levantar su mano en contra de él y tomar su vida. Entonces también el ser faltos de amor, cuando no hay amor para nuestros hermanos, cuando no podemos estar en coinonía, cuando constantemente hay pleitos, hay problemas, eso nos puede causar a nuestra vida que nos sequemos. ¿Okay? Ese enojo nos viene a secar, ese pleito nos viene a secar y no deja que nosotros podamos dar una ofrenda agradable a Dios. ¿Okay? Vemos también que ese versículo nos hablaba del error de Balaam. ¿Okay? Y lo que eso nos habla es que Balaam amó más la honra del hombre y las riquezas y no tanto la honra de Dios. Números 22 del 15 al 17 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y segunda de Pedro 2:15 nos dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con Balaam? Sabemos, ¿verdad?, que Balac lo que quería era que Balaam, como profeta de Dios, maldijera al pueblo de Israel. ¿Ok? Y ya cuando estamos en el capítulo 15 al 17, esta ya es creo que la segunda o la tercera vez que Balac manda a llamar a Balaam y Balaam le sigue dando la misma respuesta. Déjame consultar a Dios, déjame ver qué Él dice, cuando que Dios ya le había dicho, no vas a maldecir a mi pueblo. Pero como Balaam estaba tan obsesionado con recibir el honor del rey, con recibir las riquezas de un hombre, estaba tan aferrado a eso terrenal, por eso fue que él decidía, no, voy a seguir intentando. Si vemos que en los versículos que viene, él elevó creo que 2 o 3 veces más 7 altares diferentes y lo mismo, o sea, le seguía pidiendo básicamente a Dios el permiso para poder maldecir al pueblo y Jehová le seguía diciendo lo mismo, hasta el punto donde básicamente Dios tiene que mandar a su ángel y si no es por el asna, ¿verdad?, que para a Balaam, si no, él hubiera muerto, ¿ok? Pero entonces seguimos y vemos que llega al punto donde Balaam, aunque intenta maldecir al pueblo, lo único que sale de su boca es bendición, ¿ok?
Pero ese puede también ser un problema. Es cuando nosotros empezamos a idolatrar las riquezas y la honra de los hombres. Es cuando nos olvidamos que nuestro propósito es exaltar el nombre de Dios, es glorificar el nombre de Dios, y nos empezamos a exhibir, ¿verdad? Empezamos a dejar que nuestro ego sea el que crezca. Entonces empezamos a errar como lo hizo Balaam. Y por último vamos a ver aquí lo que es la contradicción de Coré. Y lo que eso nos habla es cuando no respetamos a nuestra cobertura. Cuando nosotros simplemente decidimos que a lo mejor nosotros podemos hacer un mejor trabajo, que a lo mejor nosotros sabemos más, que no vamos a respetar el orden que Dios ha puesto en esta casa, que vamos a lo mejor formar grupos e irnos en contra de nuestras autoridades. Eso fue exactamente lo que pasó con Coré. Vemos en Números 16 del 1 al 2, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliam, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Tampoco ellos estaban eligiendo a cualquier persona para levantarse en contra de Moisés, ¿verdad? La estrategia de ellos fue agarrar a príncipes, agarrar a gente que eran reconocida por el pueblo, para ellos poder llevar a cabo la agenda que ellos tenían. Pero vemos que el final de ellos no fue nada agradable, ¿verdad? La Biblia nos relata que llega al punto donde Moisés dice, ¿verdad?, que básicamente si Dios está con ellos, perfecto, pero si no, que en ese momento, cuando él terminara de hablar, que se abriera la tierra y que ellos cayeran vivos al Seol. Y es exactamente lo que pasa con estos hombres, ¿ok? Entonces, por último, vemos que el no aceptar la cobertura, el no estar bajo nuestra autoridad, el hablar en contra de nuestra cobertura, el crear problemas, ¿verdad? El tratar de a lo mejor irnos con líderes para, ¿verdad?, decir, oh, ¿sabes qué? Yo creo que podemos hacer esto mejor y reunámonos y así juntos podemos ir con el pastor y efectuar cambio. Eso también puede causar una sequía en nuestra vida, ¿verdad? Entonces son tres cosas que tenemos que tener bastante cuidado: en no seguir el camino de Caín, en no seguir el error de Balaam, y por último, el no tener la contradicción de Coré. Ahora, otra estrategia del enemigo es causar división. ¿Ok? Si nosotros vemos en este mapa, vemos eso, como les expliqué, aquí por la costa estaba Filistía, que era de donde venían los filisteos, ¿ok? Y cuando nosotros estamos leyendo Primera de Samuel 17, el ejército de los filisteos está marchando para poder llegar hacia Belén, ¿ok? Y la razón por la que ellos querían llegar a ese punto era porque, como vemos acá, en ese lugar ellos iban a poder no solo acampar en las montañas, sino que iban a poder dividir el reino de Israel en dos, porque está la parte del sur, que era Judá, y la parte del norte, que era lo que quedaba del reino de Israel. Por eso era que el ejército de los filisteos querían tanto poder cruzar lo que es el Shephelah para llegar a ese punto estratégico, ¿verdad? Entonces ahí también nos muestra que muchas veces el enemigo, eso es lo que quiere hacer en la congregación o en nuestra vida, es causar una división, porque cuando nosotros no estamos juntos, cuando nosotros estamos divididos, es más fácil que cada uno caiga, ¿ok? La unión es algo que por miles de años en el ejército ha sido una estrategia fundamental, ¿ok? Vemos, por ejemplo, en Grecia, ¿verdad? Por ejemplo, lo que era los espartanos, ¿ok? Una de las estrategias que ellos usaban mucho era de siempre estar unidos. Era algo que los griegos siempre hacían, se unían ellos con sus escudos, ¿ok? Y obviamente cuando el enemigo venía, ellos venían con toda la fuerza, ellos venían a matar. Y estaba viendo un documental hace años que muchas veces cuando ellos se enfrentaban, ¿verdad?, con estos ejércitos, cuando chocaban en sí los dos ejércitos, que un ejército estaba puesto firme con sus escudos, pero el otro ejército venía y atacaba, ese impacto
tenía la misma fuerza que un tren que está pasando, ¿ok? Ahora, obviamente, ¿qué pasaría si uno se para enfrente de un tren? Una persona. No va a terminar bien para esa persona, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ahí viene la ventaja de la unión, ¿verdad? Que cuando estamos juntos, lo que pasa es que ese impacto se disipa, ¿ok? Entonces cada uno puede soportar un poco más. Cada uno puede tolerar ese golpe inicial y pueden pelear juntos. Eso era lo que daba la oportunidad para que ellos ganaran esas batallas. Si esas paredes se caían en ese primer toque, lo más probable era que iban a perder la guerra, ¿ok? Entonces no podemos dejar que el enemigo divida a su pueblo, que el enemigo crea esa división entre nosotros. Tenemos que estar unidos para poder pelear, ¿ok? La otra estrategia, ¿ok? Y aquí nos vamos a quedar con lo que son en sí las estrategias del enemigo, es provocar miedo, ¿ok? El pastor nos ha estado hablando bastante esos últimos días de lo que es el miedo, la angustia y de lo que puede causar en nuestra vida, ¿ok? Primera Samuel 17 del 10 al 11 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. También vemos en el versículo 23 al 24, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, refiriéndose a Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Okay. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Como les expliqué, los filisteos suben, okay, están cruzando el Shephelah. Cuando el pueblo de Israel, cuando Saúl escucha que viene el enemigo, él agarra su ejército y ellos empiezan también a marchar, que vemos lo que dicen en los primeros versículos, que los dos se encuentran en ese valle preparados para la guerra. Okay. Pero como lo que los separaba era un valle, ninguno de los dos iniciaba el ataque. ¿Por qué? Porque para iniciar eso requería que uno de los dos empezara a descender hacia el valle para entonces empezar a subir otra vez. Pero al hacer eso los hacía vulnerables, ¿verdad? El otro lado podía empezar a atacar y ellos sabían que automáticamente iban a perder a varios hombres. Entonces lo que ellos deciden hacer es simplemente que Goliat salga, y esta era una táctica que también se usaba mucho en estas guerras, es que un ejército enviaba a su mejor campeón, a su mejor soldado, para que retara al mejor soldado del otro ejército. Y el propósito de esto era que ellos los dos se pelearan, y el que ganara, pues él decidía quién ganaba esa guerra. Eso prevenía que cada lado perdiera una cantidad grande de hombres, que no se derramara tanta sangre, y era una manera un poco más fácil de ganar una batalla sin tener mucha pérdida, ¿ok? Pero el problema aquí que vemos es que al que mandan es a Goliat, que todos sabemos que era un gigante, ¿ok? Y entonces el pueblo de Israel está viendo, y esto es algo que está pasando día tras día, según nos dice la Biblia, esto pasó por semanas en sí, que Goliat salía cada mañana a retar al pueblo de Israel, y ellos por miedo no hacían nada, simplemente lo veían, se daban vuelta y bye, ¿verdad? Nadie quería enfrentarse con Goliat, porque sabían que lo más probable era que al enfrentarse con este gigante, ellos iban a morir, ¿ok? Entonces vemos que en sí, la estrategia que el enemigo muchas veces quiere hacer es que nos quiere poner miedo, porque cuando nosotros sentimos ese miedo, entonces eso lo que hace es que nosotros no podemos tomar acción. Nos quedamos estancados en un mismo lugar, no podemos crecer, decidimos muchas veces retroceder, ¿ok? Y entonces eso lo que hace es que nos servimos básicamente en bandeja de plata al enemigo, ¿ok? ¿Y qué es el miedo? La palabra miedo se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. ¿Okay? Muchas veces el miedo lo que es que nosotros nos empezamos a imaginar cosas, ¿verdad? Empezamos a pensar, ¿y qué pasa si me pasa eso? O si me pasa lo otro.
¿verdad? Y entonces en sí viene haciendo una versión muy básica de locura, porque el miedo es que nosotros dejamos que nuestra imaginación tome tanto poder que empezamos a creer que una realidad alterna que no está pasando se haga realidad en nuestra vida. Y por ese miedo, por esa realidad que no ha pasado y lo más probable no va a pasar, entonces nosotros nos quedamos estancados en nuestra vida sin tomar acción. Y cuando nos quedamos estancados, ahí básicamente empezamos a perder la batalla. Eso es lo que el enemigo quiere para cada uno de nosotros, es que ninguno pueda crecer, que ninguno pueda seguir adelante, que nos quedemos ahí, ¿ok? Frisados en miedo. Vemos en 1 Samuel 17 del 41 al 47, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano. Okay. So esas son las palabras que usa David cuando se enfrenta al fin con Goliat. Okay. Pero vamos a retroceder un poco, porque vemos que primero Goliat empieza a enfrentarse con el pueblo de Israel. Nadie quiere salir a la batalla. Okay. Y entonces al fin viene David y escucha, ¿verdad? Porque la palabra dice que su padre lo llama para que le lleve alimento a sus hermanos, y cuando él llega ahí, él se da cuenta de lo que está pasando. Y David, yo siento que él como que no puede creer que todo el pueblo le tiene miedo a Goliat. Él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que nos trae deshonra y que encima de eso blasfema en contra de nuestro Dios? Ok, so él como que no comprende por qué es que nadie ha tomado acción en contra de Goliat. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es la diferencia entre David y Goliat, ¿ok? Porque yo sé que todos hemos escuchado la historia de David y Goliat, todos sabemos lo que pasa en esta historia, pero a mí me parece, ¿verdad? Ya habiendo buscado un poco y encontrando algunos recursos, que por lo general podemos muchas veces malinterpretar lo que es la victoria de David y la derrota de Goliat. Nosotros lo hemos adaptado en nuestra cultura, por ejemplo, como una metáfora, ¿verdad? Una historia de David y Goliat es cuando una persona a lo mejor más débil, una persona que no tiene los recursos, viene y vence a un enemigo más grande a pesar de todo lo que está en su contra. Nosotros pensamos, David, siendo un niño, simplemente un pastor de ovejas, logra vencer a un gigante, ¿ok? Pero vamos a ver en sí quién era David y quién era Goliat, para ver si en realidad esa es la perspectiva correcta, o si deberíamos de ver en sí la grandeza que Dios hace y la lección que Dios nos quiere enseñar por medio de esta historia. ¿Ok? So, lo primero que vamos a ver es, aquí dice 1 Samuel 16, 17 del 32 al 36, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Ok? So aquí empezamos a ver que David no era cualquier pastor de ovejas. David tenía experiencia en la batalla. Él tenía experiencia en ahuyentar a leones y osos. Yo me pongo a pensar, si yo me pongo enfrente de un oso, no lo voy a agarrar por la quijada. No importa, yo no lo voy a hacer. Pero David tenía ese coraje, David tenía ese valor, ¿verdad? Él entendía su propósito, él entendía cuál era su misión, que era cuidar de esas ovejas. Y por lo tanto, él se preparaba para poder llevar a cabo esa función. ¿Ok? Entonces, cuando él decide, porque él toma la decisión de enfrentarse con Goliat, nosotros muchas veces pensamos, wow, un pastor de oveja que no tiene experiencia. No, él sabía exactamente lo que estaba haciendo y a lo que se estaba metiendo. Él no tenía miedo porque él ya tenía una estrategia preparada para esta situación. Ahora, vamos a ver, antes en la guerra, ¿verdad? Habían 3 diferentes clases de soldados. Estaba la caballería, que eran aquellos que estaban en carros o también en caballos, ¿verdad? Y que peleaban la guerra así. Estaba la infantería, que eran los soldados que marchaban en pie, usualmente con espada, con lanza, con escudo, ¿verdad? Que dicha de paso era exactamente lo que era Goliat, ¿verdad? Parte de infantería pesada. Y estaba la artillería, ¿ok? Y la artillería se formaba de aquellos que usaban arcos, flechas, pero también los que usaban la honda, ¿ok? Y según lo que nos cuenta la historia, es que la honda era una arma increíble cuando la persona adecuada la tenía en su mano, ¿ok? La honda en sí lo que era un pedazo de cuero que estaba unido con 2 lazos. Uno de los lazos se metía en un dedo, ¿ok? El otro se sostenía con la mano y uno básicamente le daba vuelta, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Le empezaba a dar vuelta, 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 y cuando ya iba a lanzar la piedra, usualmente eran piedras o eran pelotas de metal, la lanzaban y eso daba, ¿ok? Y eso daba con fuerza. Esa es el arma que David decide usar, porque nosotros sabemos que Saúl le dice, bueno, si tú vas a ir, hazlo, pero te vas a poner mi armadura. Y David lo intenta, ¿ok? Pero la palabra lo que nos dice es que David se siente incómodo con esa armadura. Porque una de las versiones dice que él no se la había merecido. Otra dice que él nunca había practicado con esa armadura. O sea, él desconocía lo que era la armadura. Pero Saúl y Goliat, los dos estaban bajo la expectativa que el varón que iba a salir a la guerra en ese momento iba a ir como infantería. Se iba a presentar delante de él con espada, con armadura, y iba a pelear de esa manera. Pero David ya tenía otra estrategia. David iba a usar lo que ya él conocía para ir a pelear con este gigante. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Cuando este evento está pasando en el Shephelah, ellos están específicamente en un valle que es el valle de Elá, ¿ok? Eso es lo que nos dice la Biblia. Y las piedras, porque nosotros sabemos que David viene y recoge 5 piedras para enfrentarse con Goliat, esas piedras no eran cualquier piedra, ¿ok? Según lo que dicen muchos expertos, es que las piedras de ese valle son piedras de sulfato de bario, ¿ok? Esa palabra bario, que viene del griego baris, que significa pesado, viene a ser un metal denso, el cual se infunde con las piedras, creando piedras que son 2 veces más densas que una piedra normal, ¿ok? Hay 2 cosas, ¿verdad? Primero, la onda que David está usando no es un juguete. Nosotros pensamos, ¿verdad? Un juguetito, no. Él tenía una arma en su mano. Y segundo, los proyectiles que él iba a lanzar no eran cualquier piedra. Eran piedras formadas con metal 2 veces más densas, ¿ok? Eso es lo que nos puede hablar, si vemos en Lucas 6:48, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, ¿ok? Entonces, cuando vemos una roca densa, lo que podemos tomar para nuestra vida es que si nosotros estamos realmente fundamentados en Cristo,
Si nosotros estamos realmente llenos de la palabra y de una palabra sólida, esa es el arma que nosotros podemos usar en contra del enemigo. No necesitamos una lanza, no necesitamos un escudo, no necesitamos un gigante. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios, una palabra sólida que nosotros podemos lanzar y darle en un punto estratégico al enemigo para hacerlo caer. ¿Ok? Ahora, cuando David se prepara en este momento, ¿ok? Él ya está enfrente de Goliat, está listo para atacar al gigante. Según lo que pude encontrar es que cuando David se prepara para lanzar la piedra, se anticipa que él está girando su onda entre 6 a 7 revoluciones por segundo. Ok, cada segundo esa onda está dando 6 a 7 vueltas. Ya estamos viendo una velocidad increíble. Segundo, al calcular la balística de ese proyectil, nos damos cuenta que la piedra tiene la misma potencia de frenado de una pistola de 45 milímetros. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de lo que es la potencia de frenado siendo la capacidad que tiene un arma de incapacitar o inmovilizar a su marca. Esa es la fuerza con la que el proyectil que David va a lanzar le da a Goliat. La misma fuerza que tiene una pistola. ¿Ok? Fuera de eso, basado en los relatos históricos, basado, por ejemplo, en arte medieval, los expertos dicen que la onda tenía, o un experto en la onda tenía la capacidad de incapacitar o matar al enemigo a una distancia de 200 yardas. Okay, 200 yardas, si nos ponemos a pensar, todos aquellos que conocen lo que es el fútbol americano, ¿cómo se dice? Un stadium de esos, un estadio de esos, son 100 yardas. Okay, 200 yardas, estamos hablando de 2 estadios. Okay, esa era la precisión que un experto con esta arma podía tener. Pero David no estaba a 200 yardas de Goliat. Okay. Yo empecé a buscar imágenes de este valle de La, y ahora lo único que divide ese valle es una carretera. Pongámonos a pensar que es como si nosotros vemos la anchura del Mass Pike. Esa es la diferencia. O sea, él estaba cerca de Goliat cuando él se enfrenta con este gigante. Se deduce por tapices de los tiempos medievales que estos hombres podían darle a un pájaro en vuelo. ¿Ok? Una persona diestra en esta arma era algo serio. Okay, la historia nos cuenta que muchas de las guerras se decidían no por la infantería, no por la caballería, sino por aquellos que tenían las ondas, porque ellos podían ejecutar multitudes en segundos. Estos hombres eran increíbles con la guerra. Entonces, ese es el hombre que decide ir en contra de Goliat. Ya nos estamos dando cuenta que no es cualquier pastor de ovejas, que no es simplemente un niño, sino que es alguien que realmente está preparado para vencer a su enemigo. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos ser en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros queremos poder ser vasos que el Señor usa, ¿verdad? Como puntos estratégicos para derrotar al enemigo. Pero eso pasa ¿cómo? Cuando nosotros primero tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Segundo, cuando nosotros sabemos y conocemos nuestro propósito, quiénes somos y para qué nos ha llamado el Señor. Y tercero, cuando no dejamos que el enemigo nos llene de miedo. Cuando nosotros tenemos esas 3 cosas y encima de eso nos presentamos a la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos, como les dije en el principio, no hay manera de que el enemigo pueda derrotarnos. No importa su tamaño, no importa que sea un gigante, la victoria va a ser de nosotros por medio de la gracia y del poder de Dios. ¿Ok? Aquí bien rápido les voy a enseñar un video que encontré acerca de lo que puede hacer una persona que sabe usar una onda. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! Entró por acá. Se metió y chocó por acá atrás. Por eso el ojo. Claro, por eso ha sacado el ojo, ¿no? Hace contacto
humana, ¿ok? Es algo bastante devastador. Entonces David no iba a ir ahí jugando, él no estaba bromeando, él sabía exactamente lo que él iba a hacer. Pero ahora vamos a ver quién era Goliat, porque nosotros también tenemos el entendimiento que este guerrero era algo aterrador, ¿verdad? Algo que causaba miedo, algo que alguien con el que nadie se quería afrentar. Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que la grandeza y la fuerza que Goliat aparentaba era también de donde venía su mayor parte débil, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer con referente a Goliat. Primero vamos a ver 3 versículos en 1 de Samuel 17. El primero está en el versículo 41 que dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escuadrón delante de él. ¿Ok? La Biblia lo que nos está diciendo en este momento es que cuando Goliat sale a enfrentar al pueblo de Israel, él lleva a alguien enfrente de él, el cual lo guía a ese lugar. ¿Ok? Entonces la pregunta viene a ser: ¿por qué es que un guerrero tan fuerte, alguien tan increíble, alguien tan diestro en la batalla, necesita que alguien más pequeño de él lo guíe hasta este lugar donde él se va a enfrentar con su enemigo? Vemos en el versículo 43, dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y la palabra aquí que vamos a ver es ahí donde dice con palos, porque la palabra nos dice que cuando David se prepara, él toma su vara, pero es una vara, es un palo que David lleva con él. Mas sin embargo Goliat le pregunta: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Lo dice en plural. Y 1 de Samuel 17:44 dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La parte clave siendo ven a mí. Él está llamando a David para que se acerque por 2 razones. Okay, primero es que él sigue obstinado, sigue pensando que esta batalla va a ser como una batalla de infantería, la clase de batalla que él está acostumbrado a pelear y está acostumbrado a ganar. Pero hay otra opción que podemos también deducir, y para eso vamos a ver en sí cuál era la condición de Goliat. Ahora, la forma más común del gigantismo es una condición llamada acromegalia. ¿Okay? Esta condición viene como resultado de un tumor benigno que causa presión contra la glándula pituitaria, y como resultado el cuerpo suelta en exceso hormonas de crecimiento, lo cual resulta en personas a las cuales se les consideran gigantes. Esta enfermedad resulta en problemas o pérdida de visión y en una vida más corta. ¿Okay? Según los estudiosos, esto era lo que Goliat tenía. ¿Okay? Era un tumor benigno que él tuvo toda su vida, pero al hacer contacto con esta glándula y al crear presión, eso era lo que soltaba tanta hormona. Y no solo es él, lo vemos en los gigantes durante toda la historia, ¿verdad? Hay muchos gigantes que, por ejemplo, aún viven y todos tienen esta condición, ¿verdad? Por ejemplo, esa gente que uno ve que son más de 7 pies de altura, usualmente es por esta condición acromegalia. ¿Ok? Pero como vemos aquí, el problema con ellos es que pierden la visión, se les obstruye la visión y también pierden su vida bastante rápida. Otra de los efectos que tienen es que son lentos, ¿ok? No pueden reaccionar de una manera rápida, ¿ok? Entonces empezamos a ver que por eso, ¿verdad? Es que cuando David empieza a bajar, a descender al valle, Goliat no reacciona. Goliat no empieza a prepararse y decir: bueno, ¿por qué es que este niño viene contra mí con un palo? Y él en sí está viendo más que un palo, sino él dice: ¿por qué es que él viene contra mí con un palo? ¿Acaso soy perro? Pero él no se prepara, él no sabe lo que está pasando. Y lo más probable es porque él no puede ver en sí cómo es que David viene y la arma que David tiene preparada para derrotar al gigante. ¿Ok? Entonces en sí, hermano, el punto, ¿verdad? Que yo quiero dejar aquí nos viene, si nosotros regresamos a 1 de Samuel 17:4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo.
Pero esa palabra paladín, que en otras versiones también se pronuncia campeón, ¿ok? Cuando nosotros vemos la raíz de esta palabra, se traduce como débil, frágil, desesperado y enfermo. Entonces nosotros pensamos, ¿verdad?, que Goliat es un guerrero, es una persona fuerte, es una persona indestructible, ¿verdad? La Biblia describe la armadura que este hombre de guerra lleva con él para pelear en contra de David, pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que en realidad lo que él aparentaba ser poderoso, en la manera que él aparentaba ser grande, era la fuente de su debilidad. Okay, eso era lo que a él también lo hacía débil. Y cuando la palabra nos dice que sale este campeón, lo que en sí nos está diciendo es que la persona que salió a enfrentar a David era un hombre débil, frágil, desesperado y enfermo. Ahora, ¿qué nos da a entender eso a nosotros acerca de lo que muchas veces puede ser el enemigo para nosotros? Si vemos acá, en Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Okay, aquí la palabra es clara, okay, y dice como león rugiente. No dice que el diablo, que el enemigo es un león rugiente, sino que es como. Que fue la misma actitud que tomó Goliat cuando se enfrentó al pueblo de Israel. Simplemente gritar, intimidar, ¿verdad? Desafiar al pueblo. ¿Para qué? Para causar miedo. Entonces esa, hermanos, es la estrategia que el enemigo usa. ¿Para qué? Para que tú no camines, para que tú no te muevas. Si él logra llenarte de miedo, él gana la batalla. ¿Ok? Pero si nosotros decidimos pararnos firmes en la roca que es Cristo, si nosotros decidimos usar la palabra de la manera que Dios nos ha mandado, esa es la forma que nosotros podemos llegar a la victoria. Puede ser que tu gigante sea una enfermedad, puede ser que tu gigante sean tus finanzas, puede ser que tu gigante sea problemas en tu familia, problemas en tu trabajo, no importa cuál es tu gigante. Recuerda, tu gigante tiene un tumor que obstruye su visión, que no lo deja mover, y solo toma que tú agarres tu onda, que agarres esa piedra y que te presentes delante de él en el nombre de Jehová de los ejércitos, que tú uses esa arma y que derrotes a tu enemigo. Y yo considero que esa es la victoria más grande que Dios nos ha dado. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo que esto nos habla es que ya nosotros tenemos la victoria. Dios ya nos dio la victoria en nuestra mano por medio del sacrificio de la cruz. Ya no hay enfermedad que nos pueda derrotar. Ya no hay enemigo que se pueda enfrentar con nosotros si nosotros caminamos agarrados y aferrados a la mano de Dios. ¿Ok? Y básicamente, hermanos, ese es el pensamiento que yo quiero dejarles en esta noche. ¿Ok? Es que nosotros debemos siempre tener nuestra confianza en Dios. Siempre debemos de aferrarnos a Dios, ¿ok? Porque de Él proviene nuestra victoria. De Él proviene que nuestro enemigo caiga delante de nosotros. Y otra vez les repito, no importa el tamaño, no importa la magnitud de tu enemigo, tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces le voy a pedir a la pastora, por favor, si pasen en esta noche con esto, ¿verdad? Les dejo este pensamiento. Espero que reflejen en esas palabras, ¿verdad?
que si hay algún enemigo en su vida, que ustedes tengan la confianza, ¿verdad? Que se despojen de todo miedo en el nombre de Jesús, que tomemos el arma en nuestra mano y que peleemos nuestra batalla. Dios le bendiga. Amén. Nos ponemos de pie. Damos gracias al Señor por su palabra. Mientras pasan los de la alabanza, cantamos un coro y nos vamos a despedir. Póngase de pie. Dele gracias al Señor.